¿Por qué Dios no me escucha? Eso es algo que muchas personas de nosotras hemos a veces pensado y analizado, pero no te preocupes porque hoy te voy a decir 3 razones de por qué Dios no te escucha. Bueno, yo soy Nancy, bienvenido a este canal. Recuerda que este canal es de crecimiento personal de Dios y a veces también me encanta compartir tips de maquillaje. Así de que bienvenido y espero que te sientas cómodo. Comparte, dale like y suscríbete. Bueno, vamos al grano. Yo sé que a veces estamos muy desesperados porque queremos que Dios nos conteste rápido, en el momento. Sentimos que ya Dios no nos ama, que Dios ya se ha olvidado de nosotros, Dios ya ha elegido a otro mejor guerrero que a ti, pero no te preocupes porque eso no es correcto. Te voy a decir algo. Cuando Dios no está respondiéndote, no es porque esté muy ocupado y que no tenga tiempo de contestar tu email. No es eso. Punto número 1. Dios no te está contestando porque te está observando. ¿Qué estás haciendo? Mediante el proceso. Ese es la razón número 1 de por qué todavía Dios no te ha dado una respuesta. Te voy a decir algo. Te voy a dar un consejo. Cuando Dios no te conteste a aquella oración que le estás diciendo, Señor, ¿será esa persona para mí? Padre, tú vas a sanarme, Padre, tú no sé qué, y Dios no te dice nada, está silencio, tú tienes que actuar bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios está viendo si aún en medio de su silencio tú sigues confiando en Él. A veces piensas que ya Dios no te ama y que Dios no te va a resolver aquello. Y es que mira, déjame decirte, no es que Dios te ame. Dios te ama mucho y su amor no va a cambiar. Tú tienes que cambiar, ¿ok? Hay que estar muy conscientes de eso. Tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra manera de vivir, obviamente, porque el pecado nos aleja de Dios, ¿eh? Porque no hay que decir, pues como Dios me ama, ya. No, el pecado sí me aleja de Dios. Pero a lo que me refiero, tú tienes que estar seguro de que mientras estés viviendo bajo su palabra, Dios te va a amar, Dios te va a cubrir. Y Dios nada más está observando. Recuerda la historia de Job. Te invito a leer Job, porque en Job, ahí viene la mayor prueba de que a veces no es porque Dios quiera destruirte, es que Dios está observando hasta dónde llega tu mente, tu corazón, tu boca. Cuando tú estés en ese proceso, no vayas a blasfemar, no vayas a criticar, no te vayas a alejar de Dios. Tú tienes que acercarte más a Dios, no te vayas a alejar porque eso es una equivocación. Así de que ese fue el punto número 1. Dios no te responde porque está observando cómo reaccionas. ¿Te doy un consejo? Tranquilízate, no te desesperes. ¿Por qué? Porque todo está bien. Tú piensas que ya Él se alejó de ti, pero ¿por qué razón Dios se alejaría? Si Jesús ya pagó un precio por ti con su sangre. Cuando tú recuerdas su sangre, recuerda que Él ya pagó por tus pecados. Así de que es imposible de que Dios ya haya apartado su mirada sobre ti. Así de que tranquilo, respira, mira, cálmate y tranquilo. Mejor ponte abusado de cómo está reaccionando en tu proceso. Número 2, de por qué Dios no te está respondiendo. Porque Dios quiere que se te afine más el oído. ¿A qué me refiero? Probablemente Dios ya te esté contestando, pero tú no le estés poniendo tanta atención. Probablemente ya te habló a través de la Biblia y no estás atento. Probablemente ya te habló a través de un hermano tuyo, de tu papá, de tu pastor, pero tú mira, ¿por qué? Porque tú quieres escuchar algo así de que baje un ángel y se te presente en las narices y te diga, oh Gabriela, esta es la dirección que yo tengo para tu vida. No va a pasar, querido, hermoso siervo de Dios. No va a pasar porque Dios habla de formas tan peculiares. Habla en el espíritu, desde el espíritu,
pero también habla a través de gente, a través de Biblia, a través de tu pastor, a través de tu papá espiritual, a través de personitas. Entonces, a veces Dios se tarda en contestarte porque está moldeando tu carácter y está limpiando tu oído para que tú puedas entender con mayor claridad su voz. Muchas veces a mí sí me ha pasado de que yo le pregunto algo y a pesar de que ya me lo respondió, sigo de terca como Gedeón y digo, bueno, ¿qué tal si no fue Dios? Mejor necesito otra confirmación. ¿Y qué crees? Sí me lo vuelve a confirmar, pero no de la forma en que yo quiero, de la forma en que Él me lo va diciendo poco a poco. Dios habla a través de sueños, sí, pero no vayas a pensar que ya porque soñaste que se va a acabar el mundo mañana, se va a acabar el mundo mañana. Dios te va a empezar a ayudar a discernir los sueños y discernir sus imágenes que a veces ves, esas visiones, pero conforme pasa el tiempo. Por eso es importante que no te desesperes, hombre y mujer que me escuchas, porque probablemente Dios ya te está respondiendo, pero tú apenas estás como un niño aprendiendo a escuchar su voz. Por eso es importante la paciencia en medio de una respuesta que tú quieres obtener. Tú tienes que ser paciente. Tienes que ser súper paciente, ¿sabes por qué? Porque Dios te puede contestar en un año, en un mes, en un día. No seas desesperado. Dios no se maneja a nuestros tiempos ni a nuestros antojos. Mira que yo he orado muchas veces y se ha tardado 2 años, se ha tardado 3 años. Es importante que tú aprendas a ser paciente para que cuando Dios ya te confirme lo que tú estás pidiendo, tú digas, wow, no desistí en su camino y fui perseverante. Número 3. La 3 es muy cruel, pero es porque no quiere. Mira, a veces nosotros queremos que Dios haga cosas, pero te lo digo por experiencia, Dios a veces no lo hace y no lo hace de adrede, para que entendamos que no va a ser lo que nosotros queramos y lo hace con amor, ojo, no lo hace como de, ja, no te voy a responder, eres un tonto. No, o sea, obviamente que lo hace desde el amor y la sabiduría, porque sabe que si Él te responde, ok, en este momento, tú vas a ir desenfrenadamente a hacer cosas que, entonces dice mejor callo mi voz, porque esa personita todavía no está apta para que me escuche, porque va a hacer muchas locuras y no es maduro. A veces Dios no te responde porque no quiere, porque tú todavía no eres lo suficientemente maduro para entender cosas y procesos. Por eso Dios dice, voy a silenciarme para que primero yo trate con su vida, lo forme, lo machaque, que llore, que patalee, que haga muchas cosas para que entienda que el propósito no es que yo haga las cosas que Él quiere que yo haga. El propósito es que Él me adore. El propósito es que Él me sirva. Así de que, déjame decirte, persona que me estás viendo, 1, no te desesperes. 2, probablemente estás en un proceso. 3, vas muy bien. Si quisiste saber por qué Dios no te está respondiendo, es porque de seguro tú eres una persona que vas por súper buen camino. Déjame felicitarte, te doy un súper aplauso porque vas bien. Tú quieres entender más la voz de Dios, ¿ok? Y otra cosa es que probablemente a veces Dios no te hable desde el espíritu, visiones, sueños, así te hable a través de la palabra. Así de que ponte a leer la Biblia como desesperado, como persona que busca el oro, dice la palabra. Así de que ponte a leer la Biblia, escudriña su palabra, porque probablemente ahí te va a empezar a hablar. Tú no vas a poder escuchar la voz de Dios hasta que entiendas códigos como cómo habla a través de la Biblia, cómo habla a través de tu pastor, cómo habla a través de tu papá espiritual. Ya que empiezas a discernir esas cosas, Dios va a empezar a afinar más su oído. Pero primero lo primero, ¿ok? Entonces, hay que empezar a hacer cosas de poquito en poquito hasta que
Dios ya te respondió, Dios ya hizo un milagro, Dios ya hizo una victoria más en ti y de verdad que vas a sentirte muy feliz. ¿Por qué? Porque tú fuiste un guerrero victorioso. Así de que no temas, no te angusties. Y mira, voy a abrir un espacio para consolarte. Porque muchas veces hemos pasado por una escasez espiritual, ¿ok? Pero es porque nosotros así lo decidimos. Mira, cuando tú estás desesperado por escuchar la voz de Dios o porque te responda, es porque tú anhelas algo ahorita. Ese es el detalle. Ya no anheles eso, mejor anhela más la presencia de Dios, que dice en la Biblia que primero son las cosas de Dios y todo lo demás vendrá. El problema es que por eso a veces Dios no nos responde y Dios mira que no te va a hablar hasta que entendamos que primero son sus cosas del reino. Primero es Él, primero es que te enfoques en Él, primero es que tú estés súper enamorado o enamorada de Él, porque si tú no lo pones en primer lugar, Dios va a decir, esta personita está súper mal enfocado, si yo lo dimensiono rápido, se va a volver loco con lo poco que le dé. Mejor así lo dejo así. Entonces, de verdad, las personas, yo conozco a profetas que Dios les habla así de que parece que tiene a Dios a un lado y no fue así de la noche a la mañana. Esas personas tuvieron procesos bien fuertes. Muchos de ellos, sí, se la pasaron mucho tiempo buscando hasta en internet, buscando de que con sus pastores, de que con sus primos así, ¿cómo voy a entender la voz de Dios? Ellos también se alocaban por escuchar su voz. Y esa es una buena señal porque tú quieres saber más de él. Pero entendí que ellos que hicieron primero, se encerraron sus recámaras, oraron, ayunaron, empezaron a seguir a su paternidad, a su pastor. Y ¿sabes qué? La voz de Dios empezó a activarse como que poco a poco. ¿Por qué? Porque así es poco a poco. Yo sí he escuchado la voz del Espíritu Santo. Pues nada más quiero aclarar que me han enseñado a mí que la voz de Dios literal no la pueden, o sea, hay muy pocas veces que gente ha escuchado la voz de Dios porque cuando Dios habla es algo muy fuerte, o sea, el ser humano no lo puede soportar casi casi. Pero lo que sí te puede estar hablando, vaya, muy seguidamente y así, es el Espíritu Santo que habla desde adentro, ¿no? Que es el Espíritu que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo es tu mejor amigo, así de que, pues, déjame decirte que nada más quería aclarar eso, ¿no? Pero a eso me refiero, pues, el Espíritu Santo, por qué no te responde? ¿Por qué no te habla? ¿Por qué no sé qué? Es por muchas de esas razones que estoy diciendo y obviamente que se necesita mucha paciencia. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Si tienes alguna duda, me lo puedes escribir en los comentarios y yo lo voy a leer. Déjenme decirles que han sido súper valientes hasta llegar hasta aquí y que Dios los va a súper bendecir. Sígueme en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Aquí abajo te dejo los nombres, los links. Así de que bendiciones y que Dios te prospere mucho.